A ti, que estás escuchando esto, no te deseo un feliz 2025. No te deseo un 2025 porque te voy a proponer una alternativa. Quiero que examinemos, si me lo permites, un concepto estoico que está pero que muy presente en nuestra sociedad hoy en día y que no lo vemos siempre de la misma forma, pero que sí que se suele ocultar, casi cíclicamente podríamos decir, a través de distintas modas, de distintas corrientes que vamos viendo, que puede ir desde el nofap hasta bañarte con agua fría, pasando por hacer 20 burpees. Y quiero hacerlo a través de una historia que es una de las más antiguas de la humanidad, el Arca de Noé, una historia con la que prácticamente todos estamos familiarizados. Porque si conseguimos analizar qué hay de cierto en este tipo de filosofías, en este tipo de retos, aplicarlo a nuestra vida y ponerlo en práctica, tal vez no tengas un 2025 feliz. Pero sí vas a tener un 2025 pleno. Para ello quiero empezar hablando de Noé. Resumiendo mucho la historia, porque repito, es algo prácticamente forma parte del inconsciente colectivo. Nos habla la Biblia de un hombre que era justo y honrado, en medio de una generación perversa. Y se dice que su familia era perfecta. Por eso cuando Dios decide poner fin a esa generación perversa, dando fin a la vida en el mundo a través del diluvio, siente piedad de esta familia perfecta, siente piedad de este hombre justo y honrado, y le da la responsabilidad, le encarga crear un arca para sobrevivir, para llegar más allá, para sobrepasar ese diluvio. Después firma la paz con el Arca de la Alianza. Y aquí hay varios puntos que deberemos reflexionar. Entonces, hablando del estoicismo, como decía al principio, y de este tipo de corrientes, del nofap, de bañarse con agua fría, etc., lo que se esconde es posponer la gratificación instantánea. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Bueno, la utilidad se la tenemos que dar nosotros mismos. Es decir, cuando tú pospones esa gratificación con un propósito, con una misión, con un sentido, te estás haciendo un favor. En cierto modo, se trata de posponer esa gratificación para hacerte cargo ahora de aquello de lo que debes ser responsable. Y es un poco lo que hace Noé. Por eso hay que tenerle como un ejemplo, entre comillas, vamos a decir, ¿no? Es decir, Noé es justo, es honrado, Noé es responsable. Se hace cargo de su familia, se hace cargo de su entorno. Es una persona en la que puedes confiar. Y por eso Dios confía y le da otra responsabilidad que es la del arca. Esto quiere decir, en cierta forma, que al final la responsabilidad atrae más responsabilidad y cada vez mayor. Entonces, trayendo esto a nuestra vida diaria, una persona que quiera ver un cambio eficaz, un cambio real, un cambio factible, solo debe de empezar por asumir responsabilidades. Puedes asumir la responsabilidad de hacer tu cama, puedes asumir la responsabilidad de doblar, guardar, lavar la ropa, etc. Y vas asumiendo responsabilidades pequeñas. Y una vez vas haciéndote cargo de esas cosas, te vas a dar cuenta de varias cosas, ¿no? La primera es, ¿qué le dices tú al mundo cuando eres capaz de hacerte cargo de esas cosas? Que lo que dices, básicamente, es: hola, soy un adulto funcional, puedo hacerme cargo de estas cosas. Que parece muy sencillo,
pero no lo es tanto. No lo es tanto porque no siempre damos por sentado, no siempre nos damos cuenta de que no damos por sentado estas cosas. Es decir, no todo el mundo es capaz de tomar responsabilidades. Y esto es algo que se tiene mucho en cuenta, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, en el puesto de trabajo. Es algo que se tiene en cuenta a la hora de elegir un compañero o una pareja. Es algo que está muy presente, pero que no siempre hacemos de forma consciente. Entonces, tomar responsabilidades es una forma de hablar a ese inconsciente. Yo, de forma inconsciente, al tomar la responsabilidad de construir esto, estoy mandando un mensaje al inconsciente de las personas a las que eso les afecta, que quiere decir, yo me ocupo. No me preocupo ni pospongo, me ocupo. Soy responsable de, soy capaz de. E incluso si no soy capaz, tengo la voluntad de aprender a ser capaz de. Pero en una segunda instancia, en un segundo puesto, por así decirlo, o en un orden secundario, la responsabilidad es una forma también de comunicación hacia nosotros. Es decir, hemos hablado de lo que es la responsabilidad de forma de comunicación desde nosotros hacia el exterior. Pero también la responsabilidad es una forma con la que Dios se comunica con Noé, es decir, con la que Dios se comunica con nosotros. Que básicamente quiere venirte a decir algo así como: el universo que he creado para ti está esperando a que tengas el valor de ir a tomarlo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque, como digo, las responsabilidades no dejan de ser escalables. Entonces empezamos por algo sencillo, algo al alcance de nuestra mano. Pero según vamos haciéndonos capaces y aprendiendo a ejecutar esas responsabilidades, no solamente las hacemos cada vez mejor, sino que vamos estando cada vez más preparados para asumir cada vez más y mejores responsabilidades. Y esto es un crecimiento. Y ese crecimiento nadie sabe dónde está el límite. Literalmente, es exponencial. Porque tú empiezas haciéndote responsable de ti, tu higiene, tu cuidado. A lo mejor vas al gimnasio, te pones en forma, estudias, lees, te formas y empiezas tomando responsabilidades para ti mismo. Pero ¿qué pasa? Tú, si te formas, no lo haces para ti. Es algo que lo has hecho para ti en un primer lugar como responsabilidad, pero esa formación que tú recibes no es para ti, es para ponerla al servicio de, que es lo que haces cuando tomas responsabilidad. Si no tomas responsabilidad, entonces sí, entonces lo has aprendido por ti, por puro ego, por decir, no, yo sé esto. Claro, está muy bien que lo sepas, pero cuando tú tomas la responsabilidad de ponerlo en práctica, no solamente estás sabiendo eso, sino que estás ayudando, estás poniéndolo al servicio de... ¿De quién? Pues de tu familia. A lo mejor tú has tenido una formación económica y has aprendido a administrarte tú. Pues cuando eso te va bien, lo pones al servicio de tu familia y empiezas a servir a la economía de tu familia, ayudándoles a administrar, a invertir, a ahorrar, etc. Ya no has mejorado solamente tu vida, que también, sino además mejoras la vida de tu entorno. Según vas aumentando, empiezas por ti mismo, se ve reflejado en tu familia, en algún momento en tu comunidad, amigos, un grupo un poco más extenso, ¿no? Si viésemos un mandala, que, bueno, creo que todos sabemos lo que es un mandala, pero por si acaso es una forma de expresión artística normalmente relacionada con el hinduismo, que va prácticamente en base a círculos o formas geométricas y normalmente va de dentro hacia afuera. Vaya. Pues teniendo esa imagen, ¿no?, de un círculo que va de dentro hacia afuera, es como tenemos que ver el crecimiento y la responsabilidad. Nosotros empezamos coloreando en el centro del círculo y todo eso se va exponiendo a un primer círculo más exterior, a un círculo siguiente un poco más lejano, a un círculo siguiente un poco más lejano y se va abriendo el círculo. No podemos esperar un cambio al revés,
No podemos esperar que haya un cambio en el último círculo y que eso vaya afectando a círculos cada vez más cercanos hasta que llegue a nosotros. No es realista. No es realista. Si hay algo que no funciona, toma tú la responsabilidad de arreglarlo. Y no se trata de que lo hagas perfecto. No tiene por qué. Puedes equivocarte. Pero el simple hecho de que hayas ido a intentarlo ya ha marcado una diferencia en el mundo. Ya has hecho algo. Ya has impactado. Ya has puesto tu tabla para construir el arca de la salvación. Entonces, ese calzoncillo que estás doblando hoy, o esa miga de pan que estás barriendo hoy, algo tan insignificante, puede salvar al mundo mañana. Así de sencillo. ¿Qué es lo que se requiere de ti? Se requiere de ti que pospongas tu gratificación, que antepongas tu responsabilidad y que trabajes. ¿Por qué? Porque también hay que tener algo en mente. En primer lugar, el fin siempre está cerca. Es decir, el diluvio siempre está en el horizonte. Siempre hay un fin acercándose. Siempre hay una tragedia al acecho. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente, muy presente. A lo mejor no eres tú hoy, pero todas las personas que escuchen este vídeo y las que no también, si no están enfermas, van a estarlo. Y si no lo van a estar, alguien de su familia va a estarlo. La tragedia siempre está ahí, al acecho, en el horizonte. Entonces, cuando llegue esa tragedia, es muy importante, como viendo la historia del Arca de Noé, tener claro en qué parte queremos estar. ¿Queremos ser el arca de la salvación o queremos ser parte de la corrupción del mundo? Y eso es algo que tienes que preguntarte. Y tienes que preguntártelo ahora. Y tienes que saberlo. Y una vez respondas, tienes que saber que es una batalla que vas a tener que luchar todos los días en el caso de que quieras estar en la salvación. Porque ese diluvio va a llegar, pues, con casi toda certeza, diariamente. Todos los días vas a tener tragedia. De más, de menos magnitud, pero siempre vas a tener tragedias. Siempre hay que estar al acecho, porque el diluvio siempre nos está acechando a nosotros. No sé si me explico. En definitiva, tomar la responsabilidad, cuanta más mejor, siempre sin pasarnos, siempre que sea una responsabilidad que estemos seguros de que podemos asumir, controlar y cumplir con ella, siempre que estemos luchando en ese sentido, tras ese horizonte, con esa meta de asumir una responsabilidad que nos ayude a nosotros, que ayude a nuestras personas cercanas, vamos a estar poniendo tierra de por medio entre ser la corrupción del mundo. Siempre que estemos posponiendo esa gratificación con la meta de ocuparnos de esta responsabilidad, vamos a estar evitando convertirnos en la corrupción del mundo. Y todo está más conectado de lo que parece. Podemos pensar cualquier escenario que se nos ocurra, pero voy a poner un ejemplo de la vida laboral. Tú trabajas en un entorno laboral con un equipo de 5 personas, digamos. Todo lo que hagan cada una de esas 5 personas influye, aunque una de ellas sea la limpiadora. Si la persona que limpia, que a lo mejor podemos pensar que es el trabajo más insignificante, que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero si algo tan sencillo como es la limpieza y el orden no se da, el resto de personas que llega a desgana, porque llegan a un entorno laboral sucio y desordenado, y entonces se trabaja peor. El trabajo que tú dejas sin hacer tiene que ocuparse otra persona. Lo que tú rompes y no dices que lo has roto, después retrasa la cadena de producción, después retrasa a la persona que va y se lo encuentra estropeado. Entonces, cualquier cosa
cualquier situación, cualquier escenario, te va a plantear siempre esa posibilidad. Te va a dejar elegir si tú quieres elevarte o descenderte. ¿Cuál es la primera responsabilidad que yo creo que toda persona que se inicie en el mundo del desarrollo personal debe de asumir? Yo creo que es la honestidad. Si tú quieres empezar a tener un efecto en el mundo, un impacto, si tú quieres empezar a ser alguien, convertirte en quien de verdad estás llamado a ser, debes de empezar por ser honesto. Pero esto lo vamos a hablar en otro podcast. Así que simplemente piensa que aunque el diluvio esté en el horizonte, toma tu responsabilidad, crea y móntate en tu arca, porque después del diluvio va a llegar la paz. Después del diluvio harás la paz con Dios. Eso es todo por hoy. Rezo por ti y hasta la próxima.